ustedes. Gracias. Dina Boluarte es la presidenta con menor aprobación en los últimos 20 años. Sus frívolos viajes, su lejanía de los problemas reales del pueblo y el pésimo manejo de la economía y seguridad son solo algunos desaciertos de la ex ministra y ex vicepresidente de Pedro Castillo, que ha cumplido un año en el poder y confirma su poca capacidad para el cargo que ocupa. Más allá de una cierta moderación en algunos aspectos, como he mencionado, como la Asamblea Constituyente, ¿qué tanta diferencia hay realmente en gestión y resultados respecto al gobierno anterior? Álvaro Pérez Moral ha preparado el siguiente reportaje en el que realiza un balance del primer año de Dina Boluarte en el poder. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Dina Boluarte ha demostrado ser igual de incapaz que su antecesor Pedro Castillo. Tras asumir el cargo el 8 de diciembre del 2022, después del fallido golpe de Estado del profesor Chotano, la ex vicepresidenta solo se ha encargado de generar rechazo en la ciudadanía por sus constantes mentiras y promesas incumplidas, ya que es la jefa de Estado con menos aprobación en los últimos 20 años, según Datum. Cuando llegó al poder contaba con un 16% en las encuestas y hoy con las justas llega al 9%. Todo indica que la mandataria seguirá en caída libre, pues la delincuencia se ha apoderado prácticamente del país. El llamado terrorismo urbano viene tiñendo de sangre cada rincón del territorio nacional y las extorsiones están a la orden del día. En el 2019 se denunciaron 1.246 casos y en el 2023 hay 7.747. Por si fuera poco, el Instituto Nacional de Estadísticas de Situación de las Comisarías reveló que solamente tenemos 45.000 efectivos policiales para el patrullaje. Por eso es que no se ven efectivos policiales en la calle. Además de la falta de policías, se carece de un equipo logístico adecuado que incluye radios transmisores y receptores, entre otros. La falta de suficientes patrulleros resulta también en un déficit del 80% en operatividad. Una de las falencias de nuestro sistema judicial y penitenciario es que al final muchos de los criminales arrestados son puestos en libertad porque no hay más cárceles donde colocarlos. Para Gastón Rodríguez, exministro del Interior, una de las soluciones es implementar más de estos centros y utilizar nuevamente la sede del Frontón. En su momento planteó esta solución, pero comenta que la izquierda puso el grito en el cielo. En algún momento yo lo planteé cuando estuve a cargo del sector interior, ¿no? Como usted dice, los caviares y algunas personas que habían sido jefes del Instituto Nacional Penitenciario inmediatamente protestaron diciendo que era un despropósito reabrir ese penal por las condiciones que tenía, que no tenía agua, que no tenía luz, que no... Bueno, pues todo eso hay que invertir, obviamente. Y si ya hemos tenido una experiencia de que era un penal en donde realmente las condiciones para poder fugar, para poder escaparse eran dificultosas, sin perder de vista lo que tanto se defiende que son los derechos humanos, ¿cierto? Podemos lograr tener un centro penitenciario acorde a los estándares internacionales. Atrás quedaron los días donde el Perú crecía un 7% en economía, llegando a aspirar a ser el líder de la región. Hoy estamos menos 1% y la cosa parece no mejorar. No va a levantar la economía. Como máximo vamos a volver al 1% de crecimiento. Ya va a ver a todos los expertos de este país decir que ya estamos recuperándonos. No recuperaremos, señor televidente, cuando volvamos a crecer 7% per cápita. Para ello hay que hacer muchas cosas que la señora Dina no hace, pero sobre todo hay que dejar gastar al sector privado, hay que permitir que haya mucho más inversión y dejar de confiar en este presupuesto que crece una barbaridad cuando el gobierno es la cosa más corrupta e ineficaz de la historia del Perú.
Pero para el economista Carlos Adriancén, no todo es culpa de Dina Boluarte. Esta situación que hoy vivimos habría sido gestada en gobiernos anteriores. Hay una gran confusión en achacar todos los males a una presidente incapaz. Y la recesión de la que me has preguntado comenzó con Humala. Acuérdense que antes crecíamos 5 o 6% y ahora estamos creciendo -1, -2. Otra de las cosas que heredó Boluarte han sido las crisis sociales y protestas violentas que hay en todo el país. Sumémosle a eso el descontento de la población que escuchó decir de la misma boca de la mandataria en su momento que si vacaban a Castillo, ella se iba con él, lo cual tampoco cumplió. Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente. Se han cumplido 12 meses desde que Pedro Castillo realizó un golpe de Estado y hasta el momento la presidenta Dina Boluarte registra un saldo negativo de 66 víctimas mortales en el marco de las protestas que se suscitaron en el país. Dentro del grupo de los fallecidos se registran 7 miembros de las fuerzas del orden, un policía y 6 militares. También se registraron bloqueos de vías, ataques a instituciones, saqueos en tiendas, toma de aeropuertos y quema de comisarías. Para César Campos, analista político, uno de los talones de Aquiles de este gobierno es que no hay ministros que aporten una mirada distinta. Solo se conforman con avalar la postura de la mandataria, así sea la incorrecta. Pero en vez de que los ministros le puedan brindar su impronta, es decir, su visión de cómo manejar el Estado, yo temo que la mayoría de miembros del gabinete se han boluartizado. Y boluartizarse significa que tratan de taparle y pasar debajo de la alfombra todos los serios errores que comete la presidenta, cuando debería ser al revés. La presidenta debería escuchar a sus ministros y seguir líneas de acción e incluso discursos que provengan de esta parte técnica. Otra de las tantas cosas que heredó Boluarte del profesor con aspiraciones de golpista es su pésima relación con la prensa. El pasado 8 de mayo de este año fue la última vez que la presidenta ofreció una entrevista a un medio de comunicación peruano. Al parecer no le gustó que le preguntaran sobre las muertes ocurridas en su gestión. Mira, yo creo que el gobierno de la presidenta Dina tiene una serie de inconvenientes, entre otros la relación con la prensa, porque su estrategia de comunicaciones tiene una falencia bien sustancial en que está muy alejada de la realidad. Hay muy poco reconocimiento de la lejanía que tiene con las personas, de la lejanía que tiene con la población. Pese a toda esta seguidilla de desaciertos, como para ponerle la cereza a la torta, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, por las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023. Al parecer, nuestra mandataria seguirá en el ojo de la tormenta y en la mira de la prensa. Para discutir el informe y analizar no solo qué nos deja este primer año de gestión de Dina Boluarte, sino también cuáles son los grandes temas que deberíamos estar atendiendo y cómo está aquí el ex candidato presidencial Alfredo Barnechea. Bienvenido, Alfredo. Diego, muchas gracias por la invitación. ¿Qué comentarios del reportaje que hemos presentado? Es difícil, Diego, de responder esa pregunta, pero esencialmente yo te diría que lo esencial es que esta crisis, esta situación peruana, yo no recuerdo haberla visto nunca. No sé si fue a comienzo de la República, en la época de los caudillos militares y sus desórdenes, quizás fue algo parecido, pero el desorden en el que estamos ahorita político no lo he visto nunca. Y esencialmente lo que hay es que el Perú no tiene dirección. No hay dirección, no hay propósito de país. La función de un presidente esencialmente es señalar una visión de país, una misión de país. Los americanos le llamaban desde la época de Theodore Roosevelt que la presidencia era the bully pulpit,
es un púlpito desde donde uno habla al país para decirle dónde va. Nadie sabe hoy día dónde va y toda la casta política, la casta jurídica, la casta periodística está hablando de problemas que no son los problemas de la gente. Los problemas de la gente son totalmente distintos. Son los millones de familias peruanas que le deben a la banca y que no pueden pagar sus deudas. Son el número nadie lo sabe, unos te dicen que son 3.6 millones, otros te dicen que son 7, otros que dicen que son 10, los millones de peruanos que no tienen agua potable, los mineros artesanales que no pueden trabajar. Es decir, los grandes problemas del Perú no se están discutiendo, ¿no? Y todo esto además en un momento en que por primera vez, creo yo que no lo he visto nunca, la inseguridad en las ciudades y en el campo, en el Perú, ha tomado unas dimensiones absolutamente increíbles, porque al no haber presidencia, al no haber gobierno, al no haber Congreso, hacer la justicia hoy una constelación en donde no se sabe quién manda y qué cosa, ya no sabes si tú mandas la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, es una constelación. Los peruanos se sienten sin defensa, nadie defiende al peruano. Y estos son los grandes problemas. Entonces, mi reacción es un país sin dirección. No tenemos liderazgo, eso está demostrado. ¿Cuándo comienza, crees tú, esta pérdida de rumbo? Y hay una confrontación entre peruanos que yo, en mi opinión personal, quisiera saber la tuya, considero que comenzó con la primera campaña de Humala. Comenzó a decir cosas con un discurso que no se había visto. Si tú me preguntas a mí, yo creo que aquí hay un comienzo que fue precisamente el de mi campaña, cuando yo traté de rescatar un partido histórico, un partido en el cual hoy no me siento representado, porque Acción Popular, con esa bancada que en su mayoría, hay excepciones por supuesto, pero en su mayoría es una bancada corrupta que se vendió a Castillo. Si hoy día Fernando Belaúnde vuelve a nacer, se vuelve a morir de vergüenza. Es un partido en el que yo no me siento representado, lo digo con todo el dolor de mi corazón, porque yo creo en el belaundismo. Pero esencialmente lo que hay es una crisis política muy grande, y una crisis que además no hay viso de solución, porque el 2026... ya hoy día hay 25 partidos inscritos. El 2026 puede haber 35 o 40 partidos inscritos. Ningún país puede gobernarse así. El Perú necesita una nueva mayoría política que olvide los debates del pasado. Por ejemplo, hay que terminar con el tema del fujimorismo, antifujimorismo. Absolutamente. ¿Hasta cuándo vamos a seguir discutiendo eso? Que está bien afuera el presidente Fujimori. Yo defiendo esa salida y defiendo la decisión del Tribunal Constitucional. La Corte Interamericana no tiene el derecho de imperio sobre el Perú. Puede hacer recomendaciones a la OEA, pero está bien. Pero esencialmente hay que terminar con eso, y lo que hay que crear es una nueva mayoría política y social muy grande, que tiene que ser un gran frente social, que vaya más allá de los partidos, para que el 2026 pueda haber un gobierno que vuelva a darle al país una dirección. Hablando de esa visión de país, estaba revisando, mientras preparaba la entrevista, en el 2016... Tú preparas las entrevistas, porque ahora los periodistas ya no preparan las entrevistas, preguntan lo primero que aparece en las redes. No, yo estudio mucho para preparar mis entrevistas, por respeto al público. Que en el 2016 llegaste a picos de 16% en la campaña. Entonces la pregunta obvia... 19. O 19, bueno, depende de qué encuestadora uno siga, ¿no? Pero la pregunta obvia es si piensas lanzarte. No lo sé. Por un lado, cuando veo la política peruana, uno se siente completamente ajeno a ella. Uno siente que hay un caos. Por otro lado, uno tiene la vocación de servicio al país, tiene las ideas de lo que hay que hacer. Y yo creo que en el Perú, yo sigo creyendo... el Perú es un país de primer mundo. Fue siempre un país de primer mundo desde el comienzo de la civilización. Un presidente con ideas, en 5 años, le pone a este país 20 años de avance. Y eso es lo que podemos hacer en el 2026. Tú decías pero si tú me preguntas si yo fuera candidato, yo solamente lo sería con un gran frente social. Exploremos esa idea. ¿A qué te refieres exactamente? Un gran frente social, o sea, requiere una coalición política que no sea un partido donde los 130 puestos del Congreso se los agarran los tipos de ese partido. Ningún partido hoy día representa a nadie en el Perú. Es verdad. Ninguno. Nadie va a lograr ganar en una coalición. El 2021, los dos candidatos que entraron en la segunda vuelta, si los sumaba juntos, eran una minoría del Perú. El Perú votó por 2 minorías, absolutamente poco representativas. Lo que el Perú necesita es, por ejemplo,
Hay 7 federaciones de mineros artesanales. Solamente una, para ponerte un ejemplo, la de Nazca, que conozco muy bien porque yo soy iqueño, tiene 55.000 socios. ¿Quién representa a esa gente? Los microempresarios de Gamarra, ¿quién representa a esa gente? Los millones de familias peruanas que deben a la banca peruana, cifras ridículas, Diego, porque son cifras que van a veces ni a 3.000 soles, a 6.000 soles, a 9.000 soles o 10.000, pero que están ahogadas por intereses de una banca usurera. ¿Quién los defiende? Y hay un tema importante que tú has mencionado. Toda esa gente forma parte del Frente Social. El proceso de formalización absolutamente torpe y burocrático de los mineros informales. Tengo que ir a la pausa comercial y seguimos desarrollando esas ideas. Regresamos.